A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos y sin temores. El día de hoy vamos a topar un tema muy importante que ya lo conoce el país, que lo conocía todo el pueblo ecuatoriano y que sobre todo lo conocíamos aquellos que estábamos investigando y fiscalizando la corrupción de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la historia del país. Me refiero al exgobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Y también me refiero a las declaraciones que hiciera en días anteriores a través del Canal 1 el excontralor Carlos Polit. Cosas que para nosotros no era ninguna sorpresa, y para tratar sobre esos temas, para analizar sobre esos temas, hoy he invitado y tengo la suerte que me acompañen el coronel César Carrión, un coronel que hoy es asambleísta del Estado ecuatoriano y que fue uno de los perjudicados precisamente de lo que hablaba Carlos Polit por el 30 de septiembre. Y también he pedido que nos acompañe el abogado Julio César Zarango, un jurista que es muy reconocido en el país y que obviamente nos va a ilustrar en materia jurídica cuál sería el procedimiento o los procedimientos que hay que hacerlo o hay que intervenir de ahora en adelante dentro del Estado ecuatoriano. Así que, coronel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Clever, muchas gracias por compartir también con Julio. Es un honor compartir con los ciudadanos que nos ven con este canal y hablar de este tema que es realmente alarmante. Y lo dijo el propio Polit. Lo vamos a tratar en ese momento, coronel, ¿no? sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, bienvenido Julio César. Un gusto tenerte acá en el set nuevamente. Gracias, Clever. Un saludo cordial a toda la audiencia. Espero contestar las preguntas y dar una respuesta a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, sobre la crisis, sobre la justicia en la cual nos vemos abocados actualmente. Carlos Polit, pueblo ecuatoriano, dijo varias cosas muy interesantes, varias cosas. Una de ellas hablaba incluso de la refinería de Esmeraldas, hablaba cómo es que el mismo actual fiscal general del Estado intervino o abogaba para que no se incluya a todos aquellos que estaban inmiscuidos en los atracos de la repotenciación de refinería Esmeraldas. Y específicamente me recuerdo en este momento que manifestaba el excontralor Polit y decía de que en efecto no se había incluido, o no se había inculpado, no se había imputado, o no se había puesto en el mismo proceso, por ejemplo, a los fiscalizadores de la repotenciación de refinería Esmeraldas. ¿Por qué? Estoy refiriéndome a la fiscalizadora que es Worley Parsons, una empresa internacional, pero que aquí en el país tenía sus representantes, que era el Grupo Azul, y que obviamente el dueño de Grupo Azul precisamente era esposo nada más y nada menos que de Mónica Hernández. ¿Y quién era Mónica Hernández? Era la asesora del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Coronel, quiero iniciar con usted. ¿Qué criterio le merece aquello? Para luego topar otros temas muy importantes que también dijo Carlos Polit. Por supuesto, mire, todo este entramado desde las esferas más altas del poder, cooptado el poder, la justicia, los medios de comunicación, tuvieron carta abierta para cometer todos los actos de corrupción más grandes que han afectado a los ecuatorianos, que hoy estamos en una crisis económica. No podemos dejar esto pasar cuando las propias autoridades que tenían que velar por la administración de los recursos fueron parte de. Cuando la Fiscalía tenía que cumplir su trabajo, tampoco lo hizo. Han pasado ya 2 fiscales, hoy tenemos al señor Vaca Mancheno, también cuestionado y de forma muy seria, muy grave, que yo en la mañana en los medios de comunicación de la Asamblea también he dicho: renuncien, tienen que renunciar Vaca Mancheno, tiene que renunciar Pablo Celi, porque han mentido. Aquí permítame esta hoja
Yo he solicitado con fecha 13 de junio, a través del presidente de la Asamblea, para que certifique la Contraloría si el señor Vaca Mancheno ha tenido algún informe con responsabilidad penal. Pues me ha negado, me ha dicho que no existe ninguna responsabilidad penal por los informes que haya tenido el señor fiscal actual Vaca Mancheno. Sin embargo, esta tramitología yo lo inicié el 13 de junio. En la Asamblea se demoran hasta el 4 de septiembre. Mire cómo se demoran los papeles en la propia Asamblea, obstaculizando la fiscalización que me corresponde hacer como asambleísta, y me contestan el 20 de septiembre. Esa es la agilidad con la que se hace la justicia. El trámite de pedir una información, no se diga de otros cuantos papeles que yo, o documentos que yo, pedidos que yo he realizado a través de la propia Asamblea. Entonces, aquí se evidencia que fue toda una estructura organizada y que encubrió. Y por eso es el tema de la consulta también, que favorablemente ha ganado las 7 preguntas para solucionar en algo, para cambiar esas autoridades que no cumplieron su papel. Aquel Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no representó ni a la ciudadanía, ni hizo el control social, ni se merece ser organismo de transparencia, evidenciando todas las falencias que hemos tenido durante estos 10 años. Por eso es la lucha por el cambio. Nosotros propusimos desde nuestro proceso de campaña última en las elecciones que esto debía de desaparecer, inclusive el Consejo de Participación Ciudadana, un quinto poder que no ha solucionado en absolutamente nada, ha creado el caos y sigue creando el caos. Es lamentable escucharle el día de hoy al coronel César Carrión, un legislador del Estado ecuatoriano, que incluso para entregarles información sobre actos de fiscalización se demoren semanas, se demoren meses y no se les entregue la información correcta ni correspondiente. Es lamentable, lo digo porque eso es un acto que violenta flagrantemente la Constitución de la República del Ecuador. Considero que los artículos correspondientes que tienen que ver con la legislatura facultan a cada legislador pedir la información de manera directa. Sin embargo, quiero recordarle al país que desde hace años, a través de un decreto del expresidente de la República, se nos negaba la información de que se nos entregue de manera directa, y solo había que hacer los pedidos a través del presidente de la Asamblea. Obviamente el presidente de la Asamblea en ese entonces, Corcho Cordero, recordemos. Luego, Gabriela Rivadeneira, nunca daban paso a los pedidos que hiciéramos los legisladores que estábamos seriamente combatiendo la corrupción y haciendo una fiscalización frontal, y siempre pegada a derecho. Quiero preguntarle al doctor Julio César Sarango, si así se manejó la justicia en el país, y hoy vemos, luego de una intervención del ex contralor Carlos Polit, de que está manifestándose de que la primera autoridad que tiene que ver con la investigación penal, me refiero al fiscal general del Estado, Vaca Mancheno, estuvo inmiscuido en estos actos dolosos, ¿qué criterio le merece usted? ¿Comparte usted el criterio con el coronel César Carrión de que tendría que renunciar este fiscal? Bueno, comparto el criterio y mucho más. El fiscal general del Estado es una persona nefasta para la administración de justicia. Para todos los ciudadanos no hay confianza en el fiscal. ¿Por qué? Porque él es uno de los principales que acomodó, preparó ciertos audios que ha manifestado el Contralor para involucrar a personas inocentes, a policías inocentes en casos del 30S y estén siendo enjuiciados y algunos sentenciados, causando un grave dolor a los familiares. Y lo que es mucho más grave, causando una inseguridad jurídica. Pero esto no es solamente orquestado por el señor Vaca Mancheno. Esto viene ya de institucionalizado, es una estructura criminal que está instaurada en el Estado ecuatoriano. Julio, según tu criterio, aquí en el país, durante la última década se instauró una superestructura para cometer corrupción y sobre todo para dejar los actos en total impunidad. Así es, se institucionalizó ciertos funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que coarten el derecho de las personas y no puedan reclamar sus derechos ante la administración de justicia, es decir, jueces, fiscales, organismos de control se coalicionaron
para, aparentemente, en un simulado juicio, donde aparentemente se garantizaban el derecho, el debido proceso, pero ya estaba claramente direccionado cuál iba a ser el resultado, cuál iba a ser el fallo. Hoy por hoy, ya estamos cerca de un año del gobierno de Lenín Moreno. No tenemos resultados concretos y precisos sobre los recursos que se han llevado del Estado ecuatoriano. El fiscal ha dicho que eso se demora inclusive 2 años, tal vez se pueda recuperar algo. ¿Cómo puede un fiscal decir eso, prevaricar, anticipar criterio? Y también tenemos que tener claro que este fiscal fue parte de lo mismo, parte de ese mismo grupo que se coalicionaron para no permitir que las personas que violaban derechos, las personas que metían actos de corrupción, sean descubiertas. Entonces, hoy por hoy, nos encontramos en una total indefensión. Las personas que han sido juzgadas, ¿a dónde van a acudir hoy actualmente? El único recurso que les queda es acudir ante la Asamblea Nacional para que los asambleístas se pronuncien de la manera más urgente y puedan en algo proteger los derechos de los ciudadanos, otorgándoles una amnistía y puedan recuperar su libertad de manera inmediata. Por supuesto, sin perjuicio de que todas estas personas puedan reclamar ante el mismo Estado ecuatoriano, ante los organismos internacionales, la indemnización por los derechos vulnerados, a sus familias, a ellos mismos, lo que es la libertad, derechos humanos. Y hay algo también trascendental que se debe resarcir. Esto es, todos los involucrados, jueces y fiscales, tienen que ser juzgados por el delito de fraude procesal. El señor fiscal general del Estado debería ya iniciar, la fiscal subrogante, una indagación, una investigación por fraude procesal, porque mintió, engañó a la justicia y los jueces también se involucraron en ello, causando un grave perjuicio al Estado ecuatoriano, no solamente a las personas, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Completamente de acuerdo. Yo quiero recordarle algo al país. En la refinería de Esmeraldas, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, perdimos más de 1.500 millones de dólares. Eso perdió el Estado. Claro. Y el día de hoy seguimos con problemas en la refinería. Seguimos produciendo los mismos tipos de combustibles altamente contaminantes y el mismo porcentaje de residuos también sigue botando esta refinería. O sea, gastamos más de 2.000 millones de dólares y no hemos solucionado el problema de la refinería de Esmeraldas. Es increíble lo que pasó en el país. Y los responsables principales, como son los fiscalizadores, no han sido tomados en cuenta en estos procesos judiciales que ya se están ventilando en el país, dentro del Estado ecuatoriano. Y claro, miren, una de las versiones del ex contralor Carlos Poli, pueblo ecuatoriano, manifiesta de manera clara lo que nosotros ya conocíamos. El actual fiscal general del Estado abogaba para que no se incluya en el proceso jurídico a los fiscalizadores que también eran administradores de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Estas cosas, pueblo ecuatoriano, no podemos olvidar. Pero también dijo una cosa importante el excontralor y quiero topar eso con ustedes. Habló del 30 de septiembre, habló de videos forjados. Y yo quiero recordarle al país también de que aquí está con nosotros presente el coronel César Carrión. Hoy es un legislador, qué bien, en buena hora, coronel. Sabemos que usted va a hacer un buen trabajo en la Asamblea Nacional, pero fue uno de los principales perjudicados por el 30 de septiembre. Recordemos que él era director del hospital donde fue a refugiarse el expresidente de la República, el 30 de septiembre. Y fue el coronel César Carrión quien permitió de que ingresara el presidente de la República de ese entonces y obviamente se le brinde las atenciones médicas necesarias y correspondientes al expresidente de la República. Coronel, quiero pedirle que le relate un poco la historia de lo que vivimos el 30 de septiembre para luego topar unos temas que quisiera toparlos con usted y con el abogado Julio César Arango. Claro que sí. Bueno, todos los ecuatorianos recordamos que hubo una protesta policial, la cual tenía como responsable de todo el contingente policial al superior directo, pues el ministro de gobierno en ese tiempo, el señor Yalc, que tenía que haber prevenido, solucionado en su debido momento, no cuando se produjo la protesta policial. Pero de eso se aprovechó el propio presidente
para no formar el equipo de manejo de crisis, que así se aconseja cuando hay este tipo de eventos muy altamente delicados, pues quiso solucionar él en persona. Inicialmente llegó hacia el regimiento y esas puertas corredizas estaban cerradas. Decidió ya irse a Carondelet, a la altura de la Universidad Técnica Equinoccial, toma la decisión de retornar, y da la casualidad que esa puerta ya estuvo abierta porque habían estado entrando vehículos y motos hacia el regimiento a sumarse a la protesta policial. Y ahí entra forzosamente el expresidente de la República, y lo traduce pues desafiando primero a que lo disparen, luego cuando sube a la parte alta buscando una salida porque por la puerta ya era imposible, y yo observaba desde la terraza y digo, bueno, aquí hay una puerta de evacuación, no es la puerta principal del hospital. Yo era director administrativo y bajo y pido la llave y abro esa puerta. Queda abierta esa puerta, nunca más se vuelve a poner candado. Cuando nos lanzan gases, pues el sargento, un sargento, el penúltimo en salir de esa puerta, y que vuelve a cerrarlo sin poner candado para que los policías que estaban amotinados no se pasen hacia el hospital. Después que se disipó el gas, regresamos a esperarle al presidente. No es que el presidente estaba ahí luchando para que le abran la puerta, no era así. Y el video nítido mío fue manipulado, como ya hemos visto en estas evidencias últimas delatadas por el señor Carlos Polit, que en esa comisión del 30 de septiembre, pues recibieron pagos indebidos el señor alias Cato, que hoy sabemos que es el señor fiscal general de la nación actual. Entonces, este escenario se produce en la puerta cuando es permitido el ingreso hacia emergencia, dispuesto todas las atenciones al señor presidente, inclusive durante todo el día. En horas de la tarde ya los médicos en sí declararon ya el alta médica, pero él no había querido salir. Yo estaba supervisando. Coronel, la versión del ex gobierno es de que ellos estuvieron secuestrados, que el presidente de la República estuvo secuestrado, que se intentó asesinarlo. Bueno. Y obviamente al estar secuestrado habían secuestradores. ¿Acaso el director del hospital de ese entonces, el coronel César Carrión, eran los secuestradores del expresidente de la República? Bueno, totalmente falso, no existe prueba alguna. Es más, yo recuerdo que ingresó la señora asambleísta encargada de la presidencia de la asamblea, Irina Cabezas, con su seguridad. La seguridad estuvo con armamento visible. Hay algunos videos que me han de hacer llegar y algún momentito podemos ver eso públicamente. Y otro que la cúpula también que le fue a visitar salió con su seguridad, con sus armas largas, y no puede ser pues que le vayan a visitar a una persona que esté secuestrada con este tipo de armamento. Además, públicamente se conoció que funcionarios públicos ingresaron a visitarlo, como el ex canciller Patiño, estuvo César Rodríguez, asambleísta también de Alianza País, entre otros. Estuvo el señor Yalc, estuvo el comandante de policía, bueno, una serie de personajes visitándole con completa normalidad dentro de la habitación. Y con total libertad. Con total libertad, con la seguridad que él tenía de la seguridad de la presidencia. Eso fue evidente, y mi función fue ser director administrativo del hospital y estar supervisando inclusive a 150 pacientes mucho más graves que el propio expresidente. Coronel, en ese entonces recuerdo que días después de la revuelta del 30 de septiembre, lamentable para el país, porque obviamente ahí murieron 5 personas inocentes, entre policías y militares un civil, además se disparó en contra de un hospital, cerca de 300 heridos, y hasta el día de hoy no existen los responsables ni de los asesinatos ni del supuesto secuestro. No existen secuestradores, sencillamente porque el presidente de la República de ese entonces jamás estuvo secuestrado. Yo recuerdo claramente, y en los medios de comunicación, coronel César Carrión, que se manifestaba, inclusive había agradecimientos por parte de autoridades del gobierno nacional de ese entonces hacia su persona, por las atenciones que dio al expresidente de la República. ¿Cuándo cambia este discurso del gobierno central, del gobierno de Rafael Correa Delgado, y que realmente a partir de que cambia ese discurso,
empieza su calvario, porque usted inclusive llegó a estar en la cárcel. El propio ministro de Salud llegó a felicitarnos, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Chiriboga también, coincidentemente. Fue a felicitarnos a todo el personal que administra, al personal médico, de enfermeras, por las atenciones recibidas por el expresidente de la República. Pasan unos cuantos días, el 18 de octubre ya, del 2010, llega CNN, yo estaba ingresando a trabajar normalmente, y bueno, hace la entrevista, yo digo con toda la normalidad, caminando, ni siquiera... Pero hasta ese día todo normal. Todo normal, no pasaba absolutamente nada. El hospital, desde el directivo a la cabeza, íbamos a ser reconocidos porque así ameritaba un escenario de esa naturaleza. Y cuando doy la entrevista a CNN, pues ya se cambiaron los papeles. ¿Qué dice usted a CNN? A CNN les digo, porque la pregunta es, ¿estuvo el expresidente, el presidente, en peligro? ¿Había una persona apuntándole con una arma en la habitación? Le dije que no, porque estaba la seguridad, estaba en una atención normal, estaban con visitas, no había ningún problema en ese lugar. Esa fue mi declaración, por la cual yo después pasé 7 meses y medio en prisión, con una andanada, un remolino de propaganda del gobierno, utilizando y manipulando mi video, poniendo a un intérprete en las sabatinas, en las cadenas nacionales, con un periodista, el señor Douglas Argüello, que decía, mentira, ¿no es cierto? Ustedes se recordarán, ciudadanos, que todo eso fue presentado pues, durante el proceso judicial, y no tuvieron ninguna prueba por parte de los 4 testigos mentirosos: capitán Richard Piedra del Ejército, sargento Alex Casierra de la Armada, doctora Hiroshima Villalba de la Coordinación Política, y el señor periodista Olger Guerrero, periodista asesor de Fernando Bustamante de Alianza País en aquel tiempo. Estos 3 testigos mentirosos están y fueron funcionarios públicos y han continuado en la función pública. ¿Qué testigos idóneos pueden ser? Para nada. No tuvieron ninguna otra evidencia, sino las pruebas mías por el video nítido, donde se evidencia que en nada tuve que ver sobre el tema de la puerta. Ese fue el escenario principal. Lo cierto es, pueblo ecuatoriano, de que a raíz de las declaraciones que hace el coronel César Carrión en ese entonces, vivió realmente un calvario, no solamente él, su familia, sus hijos, su esposa, sus demás familiares. Lamentable lo que vivimos en el país en aquel entonces, y no solamente en contra del coronel César Carrión. La persecución vino en contra de muchísimos ecuatorianos, entre policías y militares, que muchos incluso fueron dados de baja, otros tuvieron que ir a la cárcel, otros, claro, tuvieron que pedirle perdón al presidente de la República para que les indulte. Llegaron a ese extremo. En el caso nuestro presentamos una denuncia desde el Parlamento Nacional, una denuncia completamente fundamentada, con pruebas, con evidencias, con documentos, exigiendo al fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, de que se haga una investigación profunda de lo que pasó el 30 de septiembre. Y claro, en lugar de hacer la investigación, todo se dio la vuelta. Finalmente, con la justicia ecuatoriana en manos del expresidente de la República, lo que hicieron es voltear los papeles, y obviamente nosotros fuimos los sentenciados. A mí me votaron de la curul de legislador, nos sentenciaron a 18 meses de prisión, tuvimos que pedir medidas cautelares que, por suerte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acató, nos otorgó, inclusive hasta eso no acató el gobierno de ese entonces. Quiero preguntarle al doctor, en los pocos minutos que nos quedan, doctor Julio César, jurídicamente en este momento, ¿qué le queda al país? Conociendo toda la verdad, conociendo que se forjaron pruebas desde la fiscalía, se forjaron videos, al coronel César Carrión lo metieron de manera violatoria a sus derechos fundamentales, derechos humanos, lo metieron preso casi 7 meses. Estuvo en problemas con su profesión como coronel de la Policía Nacional. ¿Qué queda en este momento? Una vez que sabemos la verdad, ¿qué queda para el coronel César Carrión? ¿Qué queda para todos los perseguidos políticos de ese entonces? ¿Qué queda para los policías que fueron destituidos y que fueron a prisión? ¿Qué le queda a toda esta gente para que se pueda resarcir sus derechos y obviamente que eso sea reconocido por el Estado ecuatoriano?
Bueno, es muy difícil su pregunta de responder, toda vez que nos encontramos con el mismo movimiento político que está en el poder. Son los mismos funcionarios públicos, los mismos jueces, un fiscal que estuvo involucrado en estos hechos. Entonces, bien difícil tener confianza hoy al pueblo ecuatoriano, a los nuevos asambleístas que conforman el Parlamento Nacional. Es la única esperanza de nombrar a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana para que estos, ojalá, puedan revisar, auditar, fiscalizar la gestión que hicieron todos estos funcionarios y les den por terminadas sus funciones y nuevamente se conforme un consejo de transición del Consejo de la Judicatura para que nuevamente se convoque a jueces de la Corte Nacional, jueces provinciales, porque hay que decirle al pueblo ecuatoriano, hasta el último juez del rincón del país está contaminado, obedece órdenes directas del Consejo de la Judicatura, que está liderado por el señor Gustavo Yal, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada, todo se va a quedar ahí simplemente enterrado, la impunidad será la noticia del día y no habrá sanciones para los verdaderos responsables. El único que nos queda es la acción social, fiscalizar de manera permanente a los nuevos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana para que estos puedan fiscalizar. En derecho, estimado Julio, debería el Estado, el gobierno nacional, preocuparse por todos aquellos que han sido violentados sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, para que el mismo Estado resarza aquellos errores que se cometió hace o en la última década perdida para el país. Justamente la Constitución de la República dice que el presidente de la República es el jefe de todas las instituciones públicas y además él es el representante del Estado ecuatoriano y él es el único que tiene la potestad de poder supervisar, garantizar, proteger el bienestar de los ecuatorianos. Y hoy por hoy tiene la facultad, la potestad de supervigilar que esos derechos violados pueden ser en algo resarcidos, porque lo que ya hicieron, ya les causaron el daño, el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral, el daño psicológico que muchos ciudadanos han sufrido. Aquí tenemos al coronel Carrión, que estuvo en prisión, fue perseguido. Yo recuerdo que una jueza brillante que no tuvo compromiso con nadie sino con su conciencia, otorgó la ratificación de inocencia a todos los que estaban involucrados en este problema del juicio de magnicidio en contra del presidente Rafael Correa. Inclusive ordenó que estos 4 testigos que aquí ha nombrado el coronel Carrión sean enjuiciados por perjuros, porque claramente se notó que ellos estaban mintiendo, y eso consta en los audios. Si verdaderamente aquí hay un cambio en la justicia, tienen que revisarse esa audiencia y verdaderamente mandar a la cárcel a todos estos jueces que luego terminaron sancionando a policías inocentes. Jurídicamente hablando, Julio, ¿se puede volver a presentar una nueva denuncia en contra de los responsables del 30 de septiembre? A la cabeza el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Por supuesto, perfecto. Por supuesto. Hay fraude procesal. El mismo Código Integral Penal así lo garantiza y tienen que ser enjuiciados. Se podría volver a enjuiciar. Una pregunta al coronel César Carrión. Ustedes desde la Asamblea, en este momento como legislador ecuatoriano, ¿han pensado en hacer algunas acciones? Por ejemplo, se me ocurre en este momento un juicio político al fiscal general del Estado, Vaca Mancheno. Bien. Hay 2 escenarios. El primero, yo voy a llamar al señor fiscal actual a la Asamblea mediante un cambio de orden del día, a efecto de que nos explique sobre ese informe de auditoría respecto a la comisión del 30 de septiembre. Por ese motivo, él no puede ser llamado a juicio político porque él era funcionario de tercera, no era un ministro o algo similar. Estamos revisando qué otras posibilidades hay el momento que siga él ocultando esta verdad ya como fiscal. Eso es un escenario. También yo he estado desde el 20 de julio enviando unas cartas, ya van 3, al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para que
podamos tratar y conversar del tema del 30 de septiembre, de todos los perseguidos del 30 de septiembre, muchos que están en prisión. ¿Y cuál ha sido la respuesta del señor presidente de la República? Derivarme a personas de tercer nivel. O sea, está evadiendo. Está evadiendo las respuestas. Aquí tengo las contestaciones, que vaya, hable con la ministra de Justicia, con el... me contesta el secretario Mangas. O sea, con aquellos personajes que fueron parte de todo este show que vivimos. Mientras hay policías que están sentenciados a 12 años y que son inocentes y han cumplido 4. Aquí está el señor Cabo Primero Hugo Marcelo Bonifaz, por ejemplo, Jesús Getama, Eduardo Muño, Luis Alfredo Guanautasi, Giovanni Osvaldo Lazo, por intento de magnicidio. ¿A quién? ¿Le quisieron matar al presidente? Falso. Ellos no estuvieron ni siquiera en el lugar y están penando en la cárcel del Ecuador. Completamente de acuerdo con Por otro lado, no puede ser posible. En el artículo 141 de la Constitución dice: el presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el responsable de la administración pública. Y estamos viendo a lo largo y ancho del país que han hecho barbaridades y media con los recursos del Estado, y que el presidente no sea responsable cuando le delega mediante decreto al ex vicepresidente hoy en prisión casi el 80% de toda la administración pública, de todos los ministerios, de los sectores estratégicos. ¿Y quién es el responsable? Ahí sí no sabía, no sabe el presidente. Y más aún de estos temas que raya por delitos de lesa humanidad. Así es. Que tienen que responder en algún momento. Se han violentado la propia Constitución, ha emitido decretos a diestra y siniestra, violentando el artículo 425 en el ordenamiento jurídico. Así es, coronel. Bueno, y lo cierto es que en el tema del 30 de septiembre y en otros temas más, donde está involucrado el propio fiscal general del Estado, es imposible, pueblo ecuatoriano, es imposible de que realmente se haga justicia y que el país conozca la verdad. Y que aquellos culpables, como en el caso del 30 de septiembre, o en los delitos cometidos en la refinería Esmeraldas y en otras obras de infraestructura que se hicieron en el país, se haga realmente justicia, ya que uno de los principales involucrados, que fue parte del gobierno de Rafael Correa Delgado, precisamente se encuentra en la Fiscalía General del Estado. Quiero recordarle al país también que quién hizo o quién fue parte del que hizo un informe para decir que hubo intento de golpe de Estado el 30 de septiembre, fue el mismo fiscal general del Estado que hoy se encuentra en funciones, Vaca Mancheno. Con estos antecedentes es imposible que tengamos justicia. Ahí compartimos plenamente en lo que dice el doctor Julio César Sarango. Va a depender mucho de lo que haga el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que realmente haga una evaluación de las autoridades de control. Y ojalá reemplace a las actuales autoridades de control, tengamos nuevas autoridades independientes y se dé un baño de verdad en el país. Los culpables vayan a la cárcel, los inocentes sean resarcidos sus derechos y obviamente tengamos justicia dentro del Estado ecuatoriano y ojalá podamos hacer devolver los dineros que le robaron al país aquellos malos funcionarios. Yo quiero agradecer el día de hoy la presencia del coronel César Carrión, del doctor Julio César Sarango. Espero tenerlos pronto en una próxima oportunidad acá en el programa Sin Mordaza y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,